En 1974, doña Esperanza empezaba desde temprano en su cocina de Guadalajara, moliendo piloncillo en el metate que había sido de su madre. Los vecinos reconocían ese olor a maíz tostado con miel quemada y sabían que había fiesta. Los niños se formaban en la banqueta con las manos extendidas, esperando una botana que hoy casi nadie sabe preparar. Todavía no te voy a decir cuál era, porque merece contarse con calma, hasta el final de este viaje. Te prometo que cuando lleguemos ahí, vas a sentir ese olor como si estuvieras parado en aquella banqueta. En el camino nos esperan las gelatinas de rompope que temblaban en el refrigerador de la tía. Y también los taquitos sudados que llegaban en su canasta, tapados con un trapo a cuadros. Aquí recordamos juntos el México de antes. Si estos recuerdos te tocan el corazón, acompáñame y suscríbete, que no cuesta nada y a mí me ayuda mucho. Pero empecemos por donde empezaban todas las tardes de calor. La jícama con chile y limón no se compraba hecha, se preparaba en el patio, con la abuela sentada en su silla de madera. Ella la pelaba con un cuchillo chiquito, sacando la cáscara en tiras largas, sin prisa, como quien deshoja una flor. Luego cortaba bastones gruesos y los acomodaba en un plato hondo de peltre azul, de esos con puntitos blancos. Encima exprimía limones del árbol de la casa, limones verdes que soltaban un perfume capaz de despertar a cualquiera de la siesta. Al final, venía la lluvia de chile piquín molido en molcajete, con su sal de grano. Los nietos rondábamos la mesa como zopilotes, robando bastones antes de tiempo, y la abuela repartía manazos suaves entre risas. En los cumpleaños de aquellos años, ese plato aparecía antes que cualquier otra cosa, sudando frío, porque la jícama se guardaba en agua de la olla para que no se pusiera oscura. Hoy la venden en bolsitas de plástico, ya cortada, ya sin gracia. Lo que desapareció no fue la jícama, fue el ritual de pelarla juntos, de pelearse por el pedazo más grande, de chuparse los dedos enchilados sin que nadie te regañara. Y espérate, que la siguiente hacía que toda la cuadra oliera a domingo. Los cacahuates garapiñados caseros eran un espectáculo antes que una botana. La mamá ponía el cazo de cobre sobre la lumbre, echaba el cacahuate crudo, el azúcar, un chorrito de agua y a veces una raja de canela. Y ahí empezaba la magia. Había que mover y mover con la cuchara de madera, sin descansar, porque si te distraías un segundo, se quemaba todo. El azúcar pasaba de líquida a arenosa, y de arenosa a ese barniz rojizo y brillante que se pegaba en cada cacahuate. La casa entera se llenaba de un aroma dulce y tostado que se metía hasta las cortinas. Los niños esperábamos con un plato en la mano y siempre había uno que se quemaba la lengua por no aguantarse. En las posadas y en las ferias de pueblo se hacían por kilos, y las señoras los envolvían en cucuruchos de papel de estraza. Costaban unos centavos y duraban lo que un suspiro. El secreto estaba en el punto exacto del caramelo, y eso no venía en ningún paquete. Se aprendía mirando a la madre, y ella lo aprendió mirando a la suya. Cuando llegaron los dulces de fábrica, aquel cazo de cobre se fue quedando en el rincón. No te muevas de donde estás, porque lo que viene tronaba como cohetes en la cocina. Las palomitas de olla eran el cine de los pobres y la gloria de todos. Nada de bolsas ni de hornos. Una olla grande de aluminio, un chorro de aceite o de manteca, un puño de maíz palomero y una tapadera bien agarrada con el trapo de cocina. Primero el silencio, luego un tronido tímido, y de pronto la balacera completa, con la tapa brincando y los niños gritando en la cocina. Nuestras mamás las sacaban humeando y les ponían sal, o las bañaban con salsa picante casera hasta dejarlas coloradas. En las tardes de lluvia, cuando no se podía salir a jugar, esa olla era la fiesta entera. Se servían en la ensaladera grande, la de vidrio verdoso que solo bajaba del trastero en ocasiones especiales, y toda la familia metía la mano al mismo tiempo. Las de abajo, las remojadas de salsa, eran las más peleadas. Había abuelas que les ponían piloncillo derretido y las convertían en palomitas dulces, pegajosas, que dejaban los dedos brillantes. El microondas acabó con aquel ritual en menos de una década. Y con él se fue ese tronido que anunciaba alegría. Pero no te confíes, que la que sigue venía directito del patio de la casa. Las pepitas de calabaza no se compraban, se cosechaban. Cuando la abuela partía la calabaza de Castilla para el dulce, las semillas se apartaban como si fueran monedas de oro.
Se lavaban, se ponían a secar al sol sobre un periódico, a veces 2 días enteros, y luego se tostaban en el comal con sal y unas gotas de limón. El comal les sacaba un olor a campo que llenaba la cocina, y sonaban como lluvia menudita cuando la abuela las movía con la mano encallecida que ya no sentía lo caliente. En las fiestas se servían en platitos hondos, y la gente platicaba horas mientras las tronaba con los dientes, dejando montañitas de cascaritas sobre la mesa. Era la botana de la conversación, la que no se acababa nunca porque pelarlas llevaba su tiempo. Doña Carmen, una vecina de mi infancia, les ponía chile de árbol molido, y así me lo dictó ella misma, y lo apunté tal cual en mi cuaderno de apuntes, para que aquello no se perdiera. Hoy las pepitas vienen peladas, embolsadas y sin historia. Lo que se perdió fue esa paciencia compartida, ese tronidito entre pregunta y respuesta. Y agárrate, porque la próxima crujía tan fuerte que no dejaba oír la televisión. Las habas tostadas eran la botana de los abuelos serios, esos que jugaban dominó los domingos. Se compraban secas en el mercado, por medida, y en la casa se tostaban en el comal o en un sartén de hierro hasta que la cáscara se ampollaba y se ponía dorada. Algunas señoras las freían con todo y cáscara en un dedo de aceite, y les echaban sal gruesa y chile en polvo cuando todavía estaban chisporroteando. El resultado era una botana dura, sabrosa, que crujía con un escándalo que se oía hasta la sala. Los señores las acompañaban con su cerveza o su refresco de vidrio bien frío, y las masticaban despacio mientras acomodaban las fichas. Los niños ganábamos las nuestras a cambio de ir por el mandado, y las cargábamos en la bolsa del pantalón como tesoro. Había quien las pelaba antes de comerlas y quien se las comía enteras, y de eso también se discutía, porque en esas mesas se discutía de todo con cariño. Las botanas industriales, más blanditas y más ruidosas en la bolsa que en la boca, las fueron arrinconando. Quédate cerca, que ahora viene una prima suya que picaba el doble y desaparecía de los platos al doble de velocidad. Los garbanzos enchilados se hacían casi igual, pero tenían otro carácter. Se remojaban desde la noche anterior en una olla de barro, y al día siguiente se secaban con un trapo y se doraban en manteca hasta quedar como piedritas doradas. Ahí mismo, calientes, se revolcaban en una mezcla de chile piquín, sal y limón que los dejaba colorados y brillosos. La tía que los preparaba en las reuniones familiares tenía su truco: un poquito de vinagre al final, apenas unas gotas, que les daba un toque que nadie lograba copiar. Se servían en vasitos de vidrio, de esos que antes venían con la mostaza, y cada quien agarraba el suyo para no pelear. Picaban, hacían sudar la frente, y uno seguía comiendo como si nada, entre trago y trago de agua de Jamaica. En los bautizos y las primeras comuniones nunca faltaban, junto a los cacahuates, esperando a los invitados en la mesa larga del patio. Eran baratos, rendidores y aguantaban toda la tarde sin aguadarse. Cuando las fiestas se empezaron a hacer en salones, con meseros y botana de charola, los garbanzos de la tía ya no fueron invitados. Y no te me distraigas, porque la que sigue venía del agua y olía a pueblo. Los charales secos eran la botana que dividía a las familias. O los amabas, o les hacías el feo, pero nadie se quedaba callado. Llegaban del mercado en bolsas de papel, plateaditos y ligeros como hojas secas, oliendo a laguna y a sal. La abuela los extendía en el comal y los tostaba apenas un minuto, hasta que soltaban ese aroma fuerte que hacía arrugar la nariz a los escuincles. Luego, limón, salsa de molcajete y a la boca enteros, crujientes, con todo y su carita. Los señores los presumían como botana de valientes y retaban a los yernos nuevos a comerse un puño sin hacer gestos. En los pueblos cercanos a los lagos, en Michoacán o en el Estado de México, eran comida diaria, pero en las ciudades se volvieron el recuerdo del terruño, lo que la familia traía cuando visitaba el rancho. Con una cerveza bien fría, decía mi padrino, no había botana que les ganara. Poco a poco los lagos se fueron cansando, los charales subieron de precio, y las nuevas generaciones les sacaron la vuelta. Hoy encontrar los buenos es cosa seria. No te vayas todavía, que ahora sigue la reina de las tardes de calle. Los duritos de harina, esas ruedas anaranjadas que inflaban en el aceite como por milagro, también se hacían en casa, aunque pocos lo recuerden. Se compraban crudos en el mercado, duros como plástico,
y las mamás los freían en aceite bien caliente, donde en 2 segundos se hinchaban y triplicaban su tamaño. Verlos crecer era el entretenimiento de los niños, pegados a la estufa a una distancia prudente, contando cuál se inflaba más. Se servían en un plato grande con limón exprimido y salsa roja de botella casera, de esa que la tía embotellaba ella misma, y se comían con las manos, tronando en cada mordida. En las fiestas infantiles de los 70 eran obligados, junto a las papitas de la casa, porque rendían mucho y costaban poquito. El chiste era comerlos recién hechos, cuando todavía quemaban, porque a la media hora ya estaban chiclosos. Las bolsas industriales de fritura les fueron ganando terreno, con sus colores brillantes y sus premios adentro. Pero ningún durito de fábrica infló jamás frente a los ojos de un niño asombrado. Antes de seguir, déjame contarte algo que casi dejo fuera de este video. Durante años, fui juntando en un cuaderno todo esto que te estoy contando. Las recetas, los trucos, las medidas de las abuelas que cocinaban al tanteo. Lo fui pasando en limpio, y hoy es el recetario de los recuerdos. Cada receta de este canal, con sus pasos y sus secretos, junta en un solo lugar. Lo fui apuntando antes de que se nos vayan quienes lo recuerdan, porque estas cosas no están en ningún otro lado, y me dolería que se perdieran con nosotros. Lo encuentras en recuerdosdelayer.org, el enlace está en la descripción, o escanea el código QR que ves en tu pantalla, si te nace tenerlo en casa. Y no te me vayas, porque la botana que sigue llegaba en una olla que quemaba las manos y perfumaba la cuadra entera. Los esquites de la olla de la tía no eran los de carrito con vaso de unicel, eran otra cosa. Se desgranaban los elotes tiernos a mano, con el pulgar adolorido de tanto grano, y se cocían en una olla alta con agua, sal, epazote fresco del patio, y a veces unas rajitas de chile verde. El epazote lo perfumaba todo, y ese vapor que salía de la olla era el anuncio oficial de que la reunión iba en serio. Se servían en tazas, en jarritos de barro, en lo que hubiera, con su cucharada de mayonesa, su queso añejo desmoronado, su limón y su polvito de chile. Cada quien armaba el suyo a su gusto, y siempre había un tío que presumía aguantar más chile que nadie y acababa tosiendo. En las noches frescas de septiembre, con la familia sentada en el patio, un jarrito de esquites calientes entre las manos valía más que cualquier banquete. La tía que los hacía nunca dio la medida exacta del epazote. Era un puño, decía, un puño de los míos. Cuando ella faltó, los esquites de la familia ya nunca supieron igual. Y detente, porque ahora sí viene uno de los que te prometí al principio. Los taquitos sudados de canasta eran los reyes discretos de las fiestas grandes. Llegaban a la casa en una canasta de mimbre forrada con un mantel a cuadros y varias capas de papel, calientitos, suavecitos, sudados de su propio vapor. Los hacía alguna señora del barrio famosa por su sazón, por encargo, 100 o 200 para el bautizo o la graduación. Eran de papa con chorizo, de frijoles refritos, de chicharrón prensado o de mole verde, y venían aplanaditos, brillosos de aceite, acomodados en camas perfectas. Al abrir el trapo, salía una nube de vapor con olor a tortilla y a guiso que hacía que la fila se formara sola. Se acompañaban con una salsa verde cruda, bien picosa, que venía aparte en un frasco grande de vidrio, 2 taquitos en una servilleta, tu salsita encima, y a buscar dónde sentarte antes de que se te enfriaran. Los niños volvíamos a la canasta 3, 4 veces, hasta que la señora la cerraba con autoridad de aduana. Ese formato de fiesta, la canasta que llegaba y se vaciaba, se fue perdiendo cuando llegaron las taquizas de negocio y los banquetes contratados. Y espérate tantito, que la que sigue parecía elegante, pero se hacía con lo que hubiera. Los sándwiches de mezcla eran el invento más democrático de las fiestas mexicanas. Pan de caja blanco, sin orillas, y adentro una mezcla que cada familia guardaba como secreto de estado. Pollo deshebrado con mayonesa, chícharos, zanahoria picadita, a veces jamón molido, a veces rajitas de chile en vinagre para los valientes. Las mamás se juntaban la víspera a prepararlos por docenas, en la mesa del comedor convertida en línea de producción, entre chismes y risas. Se cortaban en triángulos perfectos y se acomodaban en charolas, tapados con servilletas húmedas para que no se resecaran. En las bodas de rancho,
En los 15 años, en las juntas de la escuela, donde hubiera gente reunida, ahí estaban los sandwichitos. Eran suaves, frescos, y tenían ese sabor a fiesta que ningún restaurante ha podido embotellar. El niño que pasaba la charola se sentía mesero de hotel y siempre se reservaba los 2 últimos. Con los años llegaron las botanas de paquete y los banquetes formales, y la mezcla se quedó en los recetarios de las abuelas, escrita al tanteo: mayonesa, la que pida. No te despegues, que ahorita viene la que temblaba de risa en el refrigerador. Las gelatinas de rompope eran la corona de la mesa de los postres, pero funcionaban de botana dulce toda la fiesta. La tía especialista empezaba un día antes, porque la gelatina buena no se apura. Capa de rompope, capa de nuez picada, a veces un piso de gelatina de mosaico, con sus cuadritos de colores flotando como vitral de iglesia. Se cuajaban en moldes de rosca, de estrella, de castillo, esos moldes de aluminio, que se prestaban entre vecinas y se devolvían con algo adentro, porque devolverlos vacíos era descortesía. Al desmoldarlas venía el momento de suspenso. La tía metía el molde tantito en agua caliente, lo volteaba sobre el plato, le daba 2 palmaditas, y toda la cocina aguantaba la respiración hasta que la gelatina caía entera, temblando, brillante como joya. El aplauso era obligatorio. Sabían a canela, a vainilla, a leche quemada, y los niños raspaban el plato con la cuchara hasta sacarle brillo. Cuando llegaron los postres de caja y los pasteles de supermercado, aquellos moldes se fueron quedando arrumbados. Muchos siguen ahí, en las alacenas de las casas viejas, esperando. Y ni se te ocurra irte, porque lo que sigue era la debilidad de los señores de sombrero. Las tostadas de pata eran la botana seria de las reuniones grandes, la que separaba a los invitados de compromiso de los de confianza. La pata de res se cocía horas y horas desde la mañana, con hierbas de olor, hasta que la casa entera olía a fonda buena. Luego se picaba finito y se curtía en vinagre con cebolla, orégano y zanahoria, y se dejaba reposar para que agarrara carácter. Sobre la tostada dorada iba una cama de frijoles, la pata curtida y fría, lechuga rebanada delgadita, crema de rancho, queso fresco y su salsa roja. La primera mordida era una obra de ingeniería. Había que calcular el ángulo para que no se te desarmara en la camisa. Los señores las comían de pie, con el sombrero echado para atrás, platicando de la cosecha o del fútbol. En los años 70, no había reunión de adultos sin su cazuela de pata curtida en el centro de la mesa. Era barata, rendía mucho, y se hacía con tiempo, que era lo que entonces sobraba. Hoy poca gente quiere cocer una pata 6 horas, y esa paciencia también se nos fue desapareciendo. Aguanta un poquito más, que ahora viene una chiquita pero brava. Las chalupitas eran las consentidas de las tardes de antojo, sobre todo en el centro del país. Tortillitas chicas, gruesas, hechas a mano en el comal, con sus orillas pellizcadas para detener la salsa, como cazuelitas de maíz. Encima llevaban salsa verde o roja, cebolla picada, carne deshebrada y su queso espolvoreado, y se bañaban con una cucharada de manteca caliente que las hacía chillar. La abuela poblana de la familia las hacía los sábados, paradas todas las nietas alrededor del comal, aprendiendo a pellizcar la masa sin quemarse, aunque siempre alguien se quemaba y era parte del entrenamiento. Se comían de 2 mordidas, recién salidas, y no había manera de comer solo 3. En las kermeses de la iglesia, el puesto de chalupitas era el primero en agotarse, atendido por señoras de mandil que no descansaban ni para persignarse. El molino de la esquina, donde se compraba la masa fresca, fue cerrando en casi todos los barrios, y con la masa de bolsa las chalupitas ya no pellizcan igual. Se nos fueron yendo con los comales de barro y con las abuelas que sabían el punto. Y ponte listo, porque la próxima nadaba en vinagre y era pura alegría. Los cueritos en vinagre eran la botana de frasco más famosa de las tiendas de la esquina, pero los buenos, los de verdad, se curtían en casa. En un frasco grande de vidrio, de esos de chiles en escabeche, se metían los cueritos de cerdo cocidos y rebanados, con vinagre, cebolla, zanahoria, orégano y chilitos. Se dejaban reposar días en la parte fresca de la cocina, y cada que alguien pasaba, levantaba el frasco a contraluz para ver si ya estaban. Se servían en tostadas con crema y salsa, o solitos en un plato con limón y sal, blanditos,
aciditos, con ese resbalón peculiar que a los niños nos daba entre risa y escalofrío. En los cumpleaños de los grandes, no faltaba la señora que llegaba con su frasco de regalo, presumiendo que los suyos eran los mejores del rumbo, y casi siempre era cierto. Eran botana de tarde calurosa, de radio encendida, de plática larga en la puerta de la casa. Los industriales de bolsita nunca les llegaron ni a los talones, porque el curtido casero tenía tiempo adentro, y el tiempo no se enfrasca en fábrica. Sígueme tantito más, que la que ahora viene tronaba dorada y escondía papa caliente. Las flautitas de papa eran la salvación de las mamás cuando caía visita sin avisar. Con 3 papas cocidas, tortillas del día anterior y un palillo para detenerlas, salía una charola entera de flautas doradas, crujientes, rellenas de puré calientito. Se freían en el sartén grande, el negro de tanto uso, y se escurrían paradas en un plato con servilleta, como soldaditos dorados. Encima, lechuga, crema, queso desmoronado y salsa verde. Y la mesa quedaba lista en 20 minutos. Sonaban al morderlas, tronaban como rama seca, y adentro la papa seguía suave y humeante. Eran botana y eran cena, según el hambre, y en las tardes de lluvia sabían a consuelo. La receta ni siquiera era receta, era ingenio puro, la sabiduría de convertir sobras en fiesta, que era el talento mayor de nuestras madres. En las reuniones se hacían por montones y se acababan siempre, aunque hicieras 100. Hoy sobreviven en las fondas, pero aquel gesto de recibir al recién llegado con flautas hechas al momento se fue quedando en el ayer. Y no me dejes solo ahorita, porque lo que sigue chirriaba en la cazuela y olía a día de matanza. El chicharrón recién hecho con salsa verde era el lujo de los domingos de mercado. En muchos pueblos, el día de la matanza, las familias compraban el chicharrón todavía tibio, dorado, con sus burbujas como cráteres de luna, envuelto en papel de estraza que se ponía transparente de pura manteca. En la casa se trozaba con las manos, nunca con cuchillo, porque el chicharrón bueno se respeta, y se servía con salsa verde molcajeteada, aguacate y tortillas recién echadas. El primer trozo tronaba tan fuerte que todos volteaban, y ese tronido era el himno de los mediodías de plaza. También se hacía el chicharrón de cazuela, guisado en salsa hasta quedar suavecito, pero como botana el rey era el seco, el que se deshacía en escamas doradas. Los abuelos lo comían con un cariño casi ceremonial, midiendo cada trozo con limón y sal, contando historias del rancho entre mordida y mordida. Las carnicerías de barrio que freían en casos de cobre fueron cerrando una a una, y el chicharrón de bolsa, triste y callado, ocupó su lugar en los estantes. Quédate conmigo, que todavía nos falta la olla grande que echaba humo en cada esquina del recuerdo. Los elotes cocidos de la olla eran la merienda que anunciaba que el maíz nuevo ya había llegado. En cada casa se ponía la olla más grande, la de los tamales, llena de agua con sus hojas de elote adentro para dar sabor, y los elotes se cocían hasta quedar tiernitos, amarillos, humeando como chimeneas chiquitas. Se ensartaban en un palito o se agarraban con las hojas dobladas hacia atrás, a manera de mango, y cada quien pasaba a la mesa de los aderezos: mayonesa, queso añejo rallado, mantequilla derritiéndose, limón y chile al gusto. Untarlo bien, sin que se cayera el queso, era un arte que se aprendía a fuerza de camisas manchadas. Las abuelas se lo comían con sal nada más, porque decían que el elote bueno no necesita disfraz, y tenían razón, aunque nadie les hacía caso. En las noches de verano, la familia entera salía a la banqueta con su elote en la mano, saludando a los que pasaban, y esa escena era el retrato mismo de la felicidad barata. Las banquetas se fueron quedando vacías, con eso de las prisas y las pantallas, y el elote se mudó a los puestos. Sigue aquí conmigo, que la próxima tenía ajo dorado y hacía llorar de gusto. Los cacahuates enchilados con ajo eran la botana de los papás, la que se hacía en el sartén de un momento a otro cuando llegaba compadre a la casa. Cacahuate crudo con su cascarita roja, un chorro de aceite, dientes de ajo enteros machacados apenas, y chiles de árbol que se doraban hasta ponerse color caoba. El sartén tronaba. La cocina se llenaba de un humito picoso que hacía toser al que se asomara, y en 5 minutos había botana caliente en la mesa. Se les exprimía limón y se les echaba sal en el momento, para que sonaran al servirse. Los ajos dorados eran el premio escondido.
Los señores los pescaban del plato como perlas, y había pleitos amistosos por el último. Con un refresco de vidrio o una cerveza, esa mezcla de cacahuate caliente, ajo dulce y chile bravo sostenía conversaciones de 3 horas en cualquier patio. La receta ni se escribía, se heredaba mirando, como casi todo lo bueno de entonces. Las latas y las bolsas de cacahuate industrial, con su polvito rojo parejo, jubilaron al sartén, y con él se enfriaron muchas de aquellas sobremesas. No te muevas, que ahora vienen las doradas que perfumaban las cocinas de sábado. Las papitas fritas caseras no tenían nada que ver con las de bolsa. La mamá rebanaba las papas con cuchillo, delgaditas hasta donde el pulso alcanzara, y las echaba por tandas al aceite bien caliente, donde bailaban y se doraban en 1 minuto. Se sacaban con la cuchara de agujeros, se escurrían sobre papel de estraza, y se les ponía sal, limón y salsa de botella al momento de servir, nunca antes, para que llegaran tronando a la mesa. Salían disparejas, unas doradas, otras tostadas de más, y precisamente en eso estaba el encanto. Cada puño era una sorpresa. En las tardes de sábado, con la lucha libre o el fútbol en la televisión en blanco y negro, un platón de papitas calientes reunía a la familia completa alrededor del sillón grande. Las quemaditas del fondo tenían sus fanáticos declarados, y se las peleaban con cortesía de hermanos, es decir, sin ninguna cortesía. También se hacían de camote y de plátano verde en las costas, rebanado finito, con su chile y su limón. La bolsa industrial ganó por comodidad, ni cómo negarlo, pero ninguna fábrica ha logrado meter en celofán el olor de esa cocina de sábado. Y agárrate bien, porque la que sigue brincaba en el comal y venía de Oaxaca. Los chapulines tostados eran la botana que separaba a los curiosos de los miedosos, y en Oaxaca y partes del centro del país eran tan normales como los cacahuates. Se compraban en los mercados por montoncitos, medidos con una lata de sardina, rojizos por el chile y brillantes de limón, y en las casas se les daba una pasadita por el comal para revivirles lo crujiente. Olían a limón tostado y a tierra después de la lluvia, y tronaban en la boca como arroz inflado, con un dejo salado que pedía otra tanda inmediatamente. Las abuelas oaxaqueñas los comían en taco, con guacamole y tortilla recién echada, y ese taco era una lección de historia. Así se botaneaba en estas tierras desde antes de que llegaran los españoles. Los niños de otras regiones hacíamos caras de espanto la primera vez, y a la segunda ya estábamos pidiendo más, porque el antojo siempre le gana al prejuicio. En las plazas los vendían las señoras de trenzas junto al queso y las tlayudas, pregonando su mercancía con voz de campana. Fuera de su tierra se volvieron rareza cara de restaurante, y aquella lata de sardina rebosante quedó en la memoria. Y ahora sí, prepárate, que nos vamos al lado dulce y picoso de la vida. Las naranjas con chile piquín eran la botana que crecía en el patio. En diciembre, cuando el naranjo de la casa se cargaba de fruta, la abuela cortaba las naranjas con todo y una hojita, las partía en gajos o en ruedas, y las espolvoreaba con sal y chile piquín del bueno, del que ella misma secaba y molía. En Jalisco le decían pico de gallo al plato grande de fruta enchilada, naranja, jícama, pepino, trocitos de coco fresco, todo revuelto con limón y su chile, servido en la mesa del patio a media tarde. No era postre ni era comida, era el pretexto para sentarse juntos cuando bajaba el sol. Los niños hacíamos gestos con el primer gajo ácido y regresábamos por 10 más, con los labios ardiendo y felices. Las visitas lo elogiaban como si fuera manjar de restaurante, y la abuela respondía que el mérito era del árbol. Muchos de esos patios hoy son cocheras, y muchos naranjos se fueron con ellos. La fruta enchilada sobrevive en vasos de esquina, pero aquel plato familiar, cortado del árbol de la casa, ese ya casi no se ve. Y espérame, que la que viene se hacía rodando entre las palmas de las manos. Las bolitas de tamarindo con chile se hacían en la mesa de la cocina, en tardes enteras de dedos pegajosos. Se compraba el tamarindo en vaina, por kilos, y toda la familia ayudaba a pelarlo, sacando la pulpa café con paciencia de relojero. La pulpa se amasaba con azúcar hasta hacer una pasta espesa. Se formaban las bolitas rodándolas entre las palmas, y luego se revolcaban en una mezcla de azúcar, sal y chile en polvo que las dejaba vestidas de fiesta. Se acomodaban en un platón y desaparecían por oleadas.
porque nadie en este mundo ha podido comerse una sola. Eran agridulces, picositas, y hacían agua la boca con solo verlas. Mi tía Chelo les ponía una pizca de bicarbonato para que no quedaran tan ácidas, y esa maña también la guardé en el recetario, porque los detalles chiquitos son los que se pierden primero. En las cooperativas escolares las vendían envueltas en papel celofán retorcido de las puntas, a 20 centavos, y financiaron más de un recreo feliz. Los dulces de tamarindo industriales llegaron después, con su pica pica de sobre, pero el sabor de la bolita hecha en casa, con la proporción exacta de la abuela, ese no se ha vuelto a fabricar. Ahora agárrate, porque lo que sigue salía de las cenizas, literalmente. El camote tatemado era la botana nocturna de los inviernos, la que se cocinaba con las sobras de la lumbre. Cuando el brasero o la hornilla de leña iba bajando, se enterraban los camotes entre el rescoldo, envueltos a veces en hojas, y se dejaban ahí 1 hora, 2, hasta que la casa empezaba a oler a dulce quemado. Se sacaban con un palo, negros por fuera, y al abrirlos, soltaban un vapor anaranjado y un olor a miel que reconciliaba con el frío. Se comían con las manos, sopleteando cada bocado, con un chorrito de leche condensada los días de lujo, o solos, que no les hacía falta nada. La familia se sentaba alrededor de la lumbre que moría, con las cobijas sobre los hombros, y alguien siempre contaba una historia de espantos que nadie creía, y todos escuchaban. El camote se compartía a pedazos, pasando de mano en mano, y el último trozo se le ofrecía al abuelo por pura ley natural. El silbato del camotero, ese lamento de tren que todavía eriza la piel, venía después y era de ciudad, pero en los pueblos, el camote era de la casa, del rescoldo propio. Los abuelos decían que el mejor camote era el que se olvidaba, el que aparecía entre las cenizas cuando ya nadie lo esperaba. Con las estufas de gas se acabó el rescoldo, y con él aquella dulzura lenta y paciente. Y no cambies de canal, que la siguiente chisporroteaba dorada en el sartén de la abuela. Los plátanos machos fritos eran el truco de las abuelas para endulzar cualquier tarde. Se esperaba a que los plátanos se pusieran bien maduros, casi negros, que es cuando están más dulces, y se rebanaban sesgados, en óvalos gruesos, a la manteca caliente, y ahí se doraban despacito, hasta caramelizarse por las orillas, chisporroteando un perfume que cruzaba paredes. Se servían calientes, con crema espesa de rancho encima, o con azúcar y canela, o con un poco de queso fresco, para los del gusto salado. La combinación de lo caliente con la crema fría era un truco de magia que ningún niño olvidó jamás. Eran botana de merienda, de café con leche a las 6 de la tarde, de plática de cocina con la vecina que llegaba sin avisar y se quedaba 2 horas. En la costa los hacían por montones, pero no había región del país donde una abuela no dominara el arte del plátano en su punto. Era un plato humilde que se servía sin pena en cualquier mesa. Las prisas modernas lo bajaron de la merienda, y la merienda misma, esa tercera comida chiquita y dorada, también se nos fue quedando atrás. Espérate un momentito, que ahora huele a piloncillo recién derretido. Las gorditas de piloncillo salían del comal, envueltas en un aroma que era pura infancia. Masa de maíz, revuelta con piloncillo rallado y canela, a veces con un puño de harina y una pizca de anís, palmeadas a mano y cocidas en comal de barro hasta que se inflaban tantito y se doraban por partes. Se comían calientes, partidas a la mitad, con el piloncillo derretido escurriendo por dentro como miel oscura. Las hacían las abuelas los días de lluvia, cuando el antojo pedía algo dulce y la tienda quedaba lejos, y las apilaban en una canasta tapada con servilleta bordada. Cada región tenía las suyas, las de horno de Durango y Coahuila, las de comal del Bajío, las que llevaban queso en la sierra, en las estaciones de tren y en las salidas de las iglesias. Señoras de rebozo las vendían en canastas humeantes, de a 5 por unas monedas, y ese pregón de gorditas calientes era el reloj de los domingos. Se compraban a través de la ventanilla del camión, con el chofer esperando paciente, porque él también quería las suyas. Envueltas en papel, calentaban las manos y el corazón durante kilómetros de carretera. La masa fresca del molino escasea, los comales de barro se quiebran y no se reponen, y aquellas canastas humeantes se han ido apagando. No te alejes, que la próxima es la más antigua de todas, y viene de los dioses.
Las alegrías de amaranto son quizá la botana más vieja de México, y en los 70 todavía se hacían en las casas de los pueblos amaranteros. El amaranto se tronaba en comal caliente, brincando como confeti blanco, y se mezclaba con miel de piloncillo a punto de bola. La mezcla se extendía en cajones de madera, se aplanaba con un rodillo, y antes de que enfriara se cortaba en cuadros y se adornaba con pasas, nueces y pepitas. En Tulyehualco y en Xochimilco era oficio de familias enteras, y de ahí salían a las ferias de todo el país. La abuela las compraba por docenas y las guardaba en una lata de galletas, donde se conservaban semanas, aunque nunca duraban tanto, porque las manos chiquitas visitaban la lata a diario. Eran ligeras, tronadoras, y se deshacían en la boca, dejando un dulzor tostado que no empalagaba. Decían las abuelas que el amaranto daba fuerza y alegría, y que por eso el nombre. Los dulces de chocolate les fueron comiendo el mandado a la vista de todos. Todavía resisten en las ferias, gracias a Dios, pero aquella lata de galletas siempre llena. Esa ya es territorio del recuerdo. Y espérate, porque la que sigue se quebraba como vidrio dulce. Las palanquetas de cacahuate eran las hermanas duras de las alegrías, y hacerlas en casa era un rito de precisión. El azúcar o el piloncillo se derretía en el cazo hasta volverse un caramelo ámbar, se le echaba el cacahuate tostado, y la mezcla se vaciaba de golpe sobre una mesa engrasada o una piedra limpia. Había que extenderla rápido, marcarla con el cuchillo y dejarla enfriar, porque en minutos quedaba dura como cristal. Romperlas era la parte feliz. Se quebraban con un golpe seco, y los pedazos volaban, y los niños los cazaban al vuelo, como quien caza luciérnagas. Se guardaban entre papel encerado y aguantaban semanas, por eso eran el dulce de las visitas largas y de los viajes en autobús. Las señoras las vendían afuera de las escuelas, en tablas forradas de celofán, junto a los muéganos y las charamuscas, y con eso mantenían casas enteras. El truco del punto exacto del caramelo separaba a las expertas de las aprendices, y esa maestría tomaba años. Con las palanquetas de fábrica llegó la uniformidad, todas iguales, ninguna memorable. Sigue conmigo, que la próxima brillaba como oro viejo, y llevaba semilla de calabaza. Las pepitorias eran las palanquetas elegantes, las de pepita de calabaza, y en las ferias de los pueblos eran la joya del puesto de dulces. La pepita verde, tostadita, se pegaba con miel oscura de piloncillo entre dos obleas de colores, rosa, amarilla, blanca, formando una rueda que parecía vitral comestible. Las hacían las mismas familias dulceras de siempre, con recetas que venían de los tiempos de los conventos, y las apilaban en torres que los niños mirábamos como tesoros de pirata. Eran crujientes y chiclosas al mismo tiempo, y la oblea se pegaba al paladar, que era la mitad de la diversión. La abuela las compraba en la feria del pueblo cada año, las envolvía en su pañuelo y las racionaba con justicia salomónica durante el viaje de regreso. Cada pepitoria se comía en 3 etapas. Primero una oblea, luego la miel con pepita, luego la otra oblea, y quien se la comiera entera de una mordida era acusado de no saber vivir. Las ferias siguen, pero los puestos de dulce tradicional se van encogiendo año con año, arrinconados por las papas de bolsa y los dulces de importación. Y no te duermas, que ahora viene una delgadita que se comía a escondidas. Las obleas con cajeta casera eran la botana dulce de las tardes de tarea. Las obleas se compraban en la tiendita, delgadas como papel de China, en paquetes de colores pastel, y en la casa se untaban con la cajeta que la abuela hacía en el cazo. Leche de cabra o de vaca, azúcar y una vara de vainilla, moviendo 1 hora entera hasta que la leche se volvía ese caramelo espeso color madera. El olor de la cajeta en proceso era una tortura deliciosa que llenaba la casa y juntaba a los niños en la cocina como palomas. Se armaban los sándwiches de oblea, apretándolos tantito para que la cajeta asomara por las orillas, y se comían con las 2 manos, despacio, porque la oblea se quebraba si la trataban mal. Las mamás la servían con el vaso de leche de la tarde, y más de un niño hizo la tarea completa solo por ganarse la segunda. La cajeta envasada, buena y todo, jubiló a los cazos de cobre, y las obleas se quedaron esperando en las tienditas, cada vez más solas. Aguanta, que ya vienen las que parecían almohaditas rellenas de aire dulce. Los gaznates,
Eran esos tubos de pasta frita rellenos de merengue rosa o blanco. Y comprarlos hechos era fácil, pero en muchas casas se hacían para las fiestas de diciembre. La masa se cortaba en cuadros, se enrollaba en carrizos o en moldes de lámina, y se freía hasta dorar, quedando esos cilindros huecos y quebradizos. El merengue se batía a mano, a puro huevo, azúcar y limón, con un tenedor y una paciencia que hoy ya no se consigue, hasta que hacía picos firmes. Rellenar los gaznates era trabajo de los niños grandes, con una cuchara y mucho cuidado, y siempre sobraba merengue para las cucharas chicas. Al morderlos, la pasta tronaba y el merengue se salía por el otro lado, y no había manera digna de comerlos, lo cual era parte del encanto. En las ferias, los vendían los mismos señores de las palanquetas, acomodados en vitrinas de madera, con vidrios que dejaban ver las torres rosas. Eran el dulce de la abundancia modesta. Aire, azúcar y crujido. Se fueron con los carrizos, con las vitrinas de madera y con los merengues batidos a mano. Y espérate, que la que sigue se retorcía como raíz y duraba semanas en la lata. Las charamuscas eran caramelos de piloncillo retorcidos en espiral, ámbar oscuro, brillantes como resina, y en los pueblos se hacían en las cocinas de humo. El piloncillo se derretía con agua y un toque de limón hasta el punto de bola dura, y luego venía el espectáculo. Estirar la melcocha caliente, doblarla, volverla a estirar, colgándola a veces de un clavo en la pared, hasta que se aclaraba y se ponía sedosa. Ahí se retorcían las tiras en esas espirales que les dieron nombre y fama. Los niños mirábamos el estirado como quien mira un circo, y de premio nos tocaba la puntita que sobraba, todavía tibia y chiclosa. Ya frías, las charamuscas se ponían duras, y había que comerlas con calma, dejándolas deshacerse en el cachete, porque morderlas costaba una muela, y más de uno pagó el precio. Sabían a piloncillo puro, a tierra dulce, a cocina de leña. Se vendían en las plazas los domingos, envueltas en celofán, y eran el dulce que los papás traían de regreso del pueblo. Los caramelos de fábrica, parejos y aburridos, las fueron borrando de las tienditas. Quédate un poquito más, que ahora nos vamos derechito a la costa. Las cocadas caseras eran el pedacito de playa que llegaba a las mesas del interior. El coco se compraba entero, se le sacaba el agua por los ojos, se quebraba a martillazos en el patio, ceremonia que reunía espectadores, y la pulpa se rayaba a mano, con los nudillos en peligro permanente. La ralladura se cocía con leche, azúcar y yemas, moviendo hasta que espesaba, y luego se formaban las cocadas y se doraban tantito en el horno o bajo la lumbre, hasta que las puntitas se quemaban apenas. Quedaban doradas por fuera, húmedas por dentro, con ese perfume de coco tostado que no se parece a nada. La receta de la tía costeña de la familia era la más pedida en las reuniones, y me la dictó completa una Navidad, despacito, para que la apuntara bien en el cuaderno, con su advertencia solemne: el coco rallado de bolsa no sirve, mijo, ni lo intentes. En las dulcerías de los portales las vendían acomodadas en filas, junto a los jamoncillos, y escoger una tomaba 10 minutos de deliberación seria. Las cocadas industriales, resecas y tristes, no heredaron nada de aquella gloria. No te me despegues, que justo de esos jamoncillos vamos a hablar ahorita. El jamoncillo de Pepita era el dulce fino de las visitas importantes, el que salía cuando venía el padrino o la comadre del rancho. Se hacía de pepita de calabaza molida con azúcar, amasada hasta formar una pasta suave color verde pálido, que se moldeaba en barras y se decoraba con una nuez o una pasita encima. También lo había de leche, café con azúcar quemada, pero el de Pepita era el de los días grandes. Las señoras que lo dominaban eran célebres en su rumbo, y vendían por encargo para bautizos y bodas, envolviendo las barras en papel de China como si fueran regalos de reyes. Se cortaba en rebanaditas delgadas, se servía en platito de porcelana, el bueno, el de la vitrina, y se comía con café de olla, en sorbos y mordidas alternadas, mientras los adultos hablaban de cosas de adultos. Era dulce de conversación pausada, de sobremesa larga, de respeto. A los niños nos tocaba una rebanadita al final si nos habíamos portado a la altura de la visita, y esa rebanadita sabía a diploma. Sabía a semilla tostada y a azúcar fina, y se deshacía en la lengua sin hacer ruido. Los chocolates envueltos en dorado lo fueron desplazando de la mesa de las visitas, y la vitrina se quedó sin su platito.
Y todavía falta la pareja más famosa de las meriendas de antes. El ate con queso era el matrimonio perfecto de la merienda mexicana. Guinda el ate, blanco el queso, rebanados juntos en el mismo plato. El ate de membrillo o de guayaba se hacía en casa cuando la fruta se daba con ganas. Kilos de pulpa con azúcar, cociéndose horas en el cazo, con toda la familia turnándose la cuchara de madera porque el brazo no aguantaba solo. La pasta se vaciaba en moldes de lámina y se dejaba orear días, tapada con manta de cielo, hasta que cuajaba firme y brillante como piedra preciosa. Se guardaba en la alacena y duraba meses, que era su gracia. Era la fruta del verano guardada para el invierno. Con una rebanada de queso fresco o añejo encima, el dulce y lo salado se abrazaban de una manera que los niños entendíamos sin que nadie explicara nada. Era la botana de las 8 de la noche, con la familia alrededor de la mesa y la radionovela de fondo. Michoacán lo hacía de fama nacional, pero cada casa con frutales tenía el suyo. Las alacenas modernas ya no orean ates, y aquel plato guinda y blanco se ve cada vez menos. Espérate, que ya casi llegamos, y lo que sigue era una nube de miel. Los muéganos caseros eran el caos más delicioso de la repostería popular. Cuadritos de masa frita pegados unos a otros con miel de piloncillo, formando esas bolas doradas y pegajosas que no se podían comer con elegancia ni queriendo. La masa se cortaba en dados, se freía hasta inflar, y se revolvía en la miel a punto de hebra. Y ahí, con las manos enmieladas y rápidas, se armaban las bolas antes de que endureciera. En Puebla y en Tehuacán, eran orgullo regional, pero las abuelas de medio país tenían su versión, y cada una juraba que la suya era la original. Se vendían afuera de las iglesias los domingos, envueltos en papel celofán, y eran la recompensa oficial por haberse portado bien en misa. Comerlos era un juego, se desarmaban cuadrito por cuadrito, estirando las hebras de miel, y al final quedaban los dedos barnizados y la sonrisa puesta. Duraban días en la lata, poniéndose más chiclosos y mejores. Las mamás los escondían en lo alto de la alacena, y los niños desarrollábamos habilidades de alpinista que ninguna escuela enseñaba. Cuando la lata aparecía vacía, nadie sabía nada, y el misterio se archivaba entre risas disimuladas. Aquellos vendedores de canasta fueron desapareciendo de los atrios, y los muéganos se refugiaron en unas cuantas dulcerías viejas. Ya no te hago esperar más. Bueno, solo 2 paraditas, porque antes hay que pasar por la más navideña de todas. Los buñuelos de rodilla eran la botana dulce de diciembre, y hacerlos era una fiesta anterior a la fiesta. La masa se extendía sobre la rodilla, cubierta con una servilleta limpia, hasta dejarla delgada como papel, y por eso el nombre, que a los niños nos parecía el colmo de la gracia. Se freían en manteca hasta quedar como lunas doradas y ampolladas, enormes, y se apilaban en torres espolvoreadas con azúcar y canela, o se bañaban con miel caliente de guayaba y piloncillo. El olor de esa miel con canela era el olor oficial de las posadas, junto con el ponche. Las señoras los hacían por docenas en los patios, entre varias, con el cazo sobre las brasas, y las torres creciendo sobre mesas cubiertas de manteles, y los platos viajaban de casa en casa como palomas mensajeras. Romper el buñuelo de un puñetazo suave antes de comerlo era tradición en muchas mesas, y cada quien defendía su técnica. En algunos lugares hasta se rompía el plato de barro después, para la suerte. Los buñuelos de diciembre resisten mejor que otras tradiciones, pero aquellos de rodilla, delgados como encaje, van quedando en pocas manos. Y ahora sí, volvamos a Guadalajara, al patio de Doña Esperanza, porque te debo una respuesta. Aquello que Doña Esperanza preparaba en 1974, lo que formaba a los niños en la banqueta, era el ponteduro. Quizá el nombre ya ni te suene, y eso es exactamente lo que duele. El ponteduro era maíz tostado en el comal hasta dorarse, a veces reventado, a veces entero, revuelto con miel de piloncillo bien caliente, y en las casas ricas de sabor, con cacahuate y pepitas. La mezcla se vaciaba sobre una tabla, se aplanaba, y se cortaba en trozos o se amasaba en bolas del tamaño de un puño. Al enfriar quedaba duro, durísimo, y de ahí el nombre juguetón, ponte duro. Se comía a mordidas tercas o se dejaba ablandar en la boca, y sabía a maíz tostado, a miel oscura y a humo de leña, los 3 sabores más viejos de este país juntos en un bocado. Venía de muy atrás, de tiempos prehispánicos, cuando el maíz tostado con miel era alimento de caminantes.
Doña Esperanza lo hacía para cada fiesta del barrio, y los niños esperaban su tabla como se espera un circo. Cuando ella faltó, nadie de la familia supo sacarle el punto a la miel. El Ponteduro se fue quedando sin manos, sin comales de leña y sin niños en las banquetas, y hoy sobrevive apenas en algunos pueblos de Nayarit, Colima y la Sierra, vendido en fiestas patronales por señoras mayores que todavía se acuerdan. Si un día te lo encuentras, cómpralo todo y cómetelo despacio, porque estarás masticando 500 años de historia. Así como el Ponteduro se nos escondió, muchas de estas botanas siguen vivas en alguna memoria, esperando a que alguien las vuelva a hacer. Y esa es la verdadera receta, no dejar de contarlas. Si te gustó este viaje, te va a encantar el que sigue, lo que comía México durante la Segunda Guerra Mundial. Hasta la próxima.